Hay personas que entraron en tu vida como si siempre hubieran estado ahí. Y un día, sin que nadie lo anunciara, dejaron de estar. No siempre hubo una pelea, no siempre hubo una razón clara, no siempre hubo un momento concreto al que señalar y decir, aquí fue cuando todo cambió. Simplemente, con el tiempo, la distancia se fue haciendo más grande, las conversaciones más escasas, los encuentros más infrecuentes, hasta que un día te diste cuenta de que esa persona ya no formaba parte de tu vida de la misma manera. Y no supiste muy bien cuándo había ocurrido exactamente. Y lo que resulta especialmente difícil de este tipo de pérdida es que no tiene la forma clara de otras pérdidas. No tiene el dramatismo de una ruptura romántica, ni la claridad absoluta de una despedida definitiva, ni la formalidad de un duelo reconocido socialmente. Es más silenciosa, más difusa, más difícil de nombrar. Y precisamente porque es difícil de nombrar, muchas veces es también más difícil de procesar. No sabes exactamente qué estás llorando. No sabes si tienes derecho a llorarlo. No sabes si lo que sientes es proporcional a lo que pasó, o si estás exagerando, o si simplemente así funciona la vida y deberías aceptarlo sin darle más vueltas. Pero lo que sientes es real. El duelo por los vínculos que se pierden sin un final claro, por las amistades que se van diluyendo, por las personas que un día fueron importantes y que ahora son casi desconocidas. Ese duelo es tan legítimo como cualquier otro y no requiere justificación. El budismo lleva 25 siglos hablando de esto, aunque no siempre con el lenguaje de la psicología moderna que estamos acostumbrados a escuchar hoy. Lo llama anicca, impermanencia, y lo aplica no solo a las cosas materiales o a los momentos de la vida, sino también, y con especial precisión, a los vínculos entre personas. La enseñanza central no es que los vínculos no importan, porque son temporales. Es algo mucho más matizado, mucho más humano y mucho más útil, que los vínculos importan profundamente y que precisamente porque importan, su transformación o su final duele, y ese dolor es completamente legítimo, merece atención real y tiene algo que enseñarte sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre la tuya propia. Esta noche no vamos a darte una lista de pasos para superar la pérdida de una amistad o de un vínculo que cambió, porque los procesos humanos rara vez se resuelven con listas de pasos. Vamos a recorrer juntos 8 historias breves, cada una sobre un tipo distinto de relación que termina o se transforma, cada una iluminando un ángulo diferente del mismo dolor fundamental. No tienes que seguir el hilo perfectamente entre una historia y la siguiente. No tienes que recordarlas todas. Si te duermes a mitad de alguna, está bien. Cada historia se sostiene por sí sola, completa en sí misma. Anicca, la impermanencia de los vínculos. Antes de entrar en las historias, quiero que entiendas el concepto que las sostiene a todas, porque hace que cada historia tenga un sentido más profundo de lo que parecería a primera vista, y porque es una de las ideas más útiles que el budismo tiene para ofrecer sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Anicca es una de las 3 marcas de la existencia en el budismo, junto con dukkha, el sufrimiento, y anatta, la ausencia de un yo permanente e inmutable. Anicca significa simplemente impermanencia. Todo lo que existe cambia. Todo lo que existe es temporal. No como condena, no como tragedia inevitable contra la que no hay nada que hacer, sino como descripción honesta y sin adornos de la naturaleza de la realidad tal como es. Cuando el budismo aplica este concepto a los vínculos humanos, no está diciendo que todas las relaciones están destinadas a terminar y que por tanto no merece la pena invertir en ellas. No es ese el mensaje, y reducirlo a eso sería perder lo más valioso de la enseñanza. Está diciendo algo mucho más preciso y mucho más útil, que las relaciones, como todo lo demás que existe, están vivas, en constante movimiento, en constante transformación, y que intentar congelarlas, intentar que permanezcan exactamente iguales a como eran en su mejor momento,
o en el momento en que más las necesitabas, genera inevitablemente sufrimiento, no porque estés haciendo algo mal, sino porque va en contra de su naturaleza más fundamental. Piensa en esto un momento. Una amistad de 20 años no es la misma amistad que era a los 5 años, ni a los 10, ni a los 15. Ha cambiado porque las dos personas que la componen han cambiado. Han tenido experiencias diferentes, han desarrollado prioridades diferentes, han atravesado periodos difíciles que las han transformado de maneras que a veces se superponen y a veces divergen. Y ese cambio, aunque a veces duela, aunque a veces genere una distancia que ninguno de los dos eligió conscientemente, no es una traición ni un fracaso. Es la impermanencia siendo exactamente lo que siempre prometió ser. La prueba de que todo está vivo, incluyendo los vínculos que más queremos. Lo que el budismo propone frente a la pérdida o transformación de un vínculo no es indiferencia ni desapego frío. No es la invitación a no sentir nada para no sufrir. Propone algo más difícil y más valioso. La capacidad de sostener el amor que sentiste por esa persona o que sigues sintiendo aunque la relación haya cambiado, sin necesitar que la relación vuelva a ser exactamente lo que fue. Amar lo que fue, con toda la profundidad con que lo amaste, sin aferrarse a que sea lo que ya no puede ser naturalmente. Esa distinción entre el amor y el aferramiento es el corazón de todo lo que vamos a explorar esta noche. Hay algo más que quiero añadir antes de comenzar las historias, porque creo que es importante. El duelo por los vínculos que cambian o se pierden no tiene un tiempo establecido, no tiene una forma correcta y no tiene un punto de llegada claro donde se puede decir, ya lo he superado completamente. Es un proceso que ocurre de manera no lineal, que a veces parece resuelto y luego vuelve a aparecer, que puede activarse con un olor, con una canción, con una fecha del calendario, mucho después de que creías que ya no te afectaba. Todo eso es normal. Todo eso forma parte de lo que significa haber tenido algo real. Con eso en mente, empecemos con la primera historia. Historia 1. El amigo de la infancia. Había dos niños que crecieron en la misma calle, en casas tan cercanas que podían hablar desde sus ventanas sin necesidad de salir, gritando nombres a través del aire caliente del verano, sin importarles quién más pudiera escucharlos. Pasaron juntos casi todo lo que pasa durante la infancia y la adolescencia, los veranos interminables que parecían durar eternamente y que ahora, recordados desde la distancia de los años, tienen la textura dorada de algo que solo se puede ver así en retrospectiva. Los primeros fracasos escolares, los primeros secretos que no se le contaban a nadie más, las primeras conversaciones serias, torpes y necesarias, sobre lo que querían ser cuando fueran mayores, sobre lo que significaba el futuro, sobre las cosas que asustaban y las que emocionaban a partes iguales. Compartían una familiaridad que no necesitaba explicarse porque se había construido, ladrillo a ladrillo, durante años de presencia constante, de aburrimiento compartido, de esa intimidad sin esfuerzo que solo existe cuando dos personas han crecido prácticamente dentro del mismo espacio. Con el tiempo, cada uno tomó un camino distinto. No hubo ninguna discusión, ningún momento de quiebre, ninguna decisión consciente de alejarse que ninguno de los dos pudiera señalar. Simplemente, la vida fue llevando a cada uno en una dirección diferente, con la misma indiferencia tranquila con que el agua sigue su curso sin preguntar a las piedras si les parece bien. Ciudades distintas, trabajos distintos, familias distintas, rutinas tan diferentes entre sí que si te las describieran por separado, sin decirte que pertenecían a personas que habían sido inseparables durante 20 años, no pensarías que esas dos personas tendrían algo que decirse. Las llamadas se fueron espaciando, de semanales a mensuales, de mensuales a ocasionales, de ocasionales a esas conversaciones que ocurren una o dos veces al año, siempre con la intención vaga de verse pronto que ambos saben, en algún lugar honesto de sí mismos, que probablemente
no se va a materializar en el futuro inmediato. Llegó un punto en que se veían solo en bodas o en funerales, y cada encuentro empezaba con un apresurado resumen de todo lo que había pasado en el tiempo intermedio, como intentando comprimir años de vida en una sola tarde, con la sensación agridulce de que el tiempo no alcanza nunca para ponerse al día de verdad, y de que ponerse al día no es exactamente lo mismo que estar cerca. Uno de ellos, ya adulto, con hijos propios, y una vida que no se parecía en casi nada a la que había imaginado de niño mirando desde la ventana de su habitación, se encontró una noche mirando una foto antigua de los dos, tomada en el verano de sus 10 años. En la foto, los dos niños sonríen con esa despreocupación específica de quien todavía no sabe que el tiempo pasa, que las cosas cambian, que las personas que hoy parecen permanentes pueden no estar mañana de la misma manera. Y el hombre que miraba esa foto sintió algo difícil de nombrar con precisión. No exactamente tristeza, no exactamente nostalgia, sino una especie de duelo silencioso y específico por una versión de sí mismo que solo existía en relación a ese otro niño y que ya no podía recuperar porque ese niño tampoco existía ya, al menos no de la misma manera, al menos no en esa versión que la foto capturó. Lo que sintió ese hombre, mirando esa foto en la oscuridad de su habitación, es lo que el budismo llama el dolor de la impermanencia, aplicado a los vínculos. No es el dolor de haber perdido algo que estuvo mal, ni de haber cometido un error que habría que corregir. Es el dolor, mucho más sutil y en cierto modo más difícil de procesar, de haber tenido algo real, completamente real, y haber visto cómo el tiempo lo transformó en algo distinto, sin que nadie tuviera la culpa de nada, sin que hubiera algo que alguno de los dos pudiera haber hecho para evitarlo. La enseñanza de esta historia no es que debería haber llamado más, ni que tendría que haber mantenido la amistad con más esfuerzo, ni que si hubiera gestionado mejor la distancia, las cosas habrían sido distintas. Todas esas narrativas de culpa son comprensibles, pero en el fondo son resistencias disfrazadas de reflexión, maneras de seguir peleando con algo que no estaba en manos de nadie. La enseñanza real es otra, que lo que vivieron de niños fue completo en sí mismo, en ese momento, en esas circunstancias, en esa versión de quienes eran entonces. No necesita continuar para haber sido real, no necesita seguir siendo lo mismo para haber valido la pena. No necesita un final diferente para que la foto de los 10 años siga siendo verdad. Hay vínculos que pertenecen a una etapa de la vida, y amarlos bien significa, a veces, dejarlos pertenecer a esa etapa sin obligarlos a ser algo que ya no pueden ser naturalmente. No como resignación, sino como respeto hacia lo que fueron. Historia 2. La amiga que se alejó sin explicación. Había dos mujeres que se conocieron en la universidad y que durante casi una década fueron, en el sentido más pleno de la palabra, amigas íntimas, del tipo de amistad que pocas veces se repite en la vida adulta, donde la familiaridad llega a un nivel en que ya no es necesario explicar el contexto de nada, donde la presencia del otro se da por sentada como algo que simplemente está ahí, como el agua o el aire, sin necesitar ser nombrada constantemente para ser reconocida. Compartían apartamento durante los primeros años. Compartían secretos del tipo que solo se cuentan cuando la confianza es total y cuando el miedo al juicio ha desaparecido casi por completo. Compartían el tipo de conversaciones que se extienden hasta las 3 de la madrugada sin que ninguna de las dos lo haya planificado. Esas conversaciones que empiezan hablando de algo concreto y terminan rozando preguntas sobre la vida que ninguna de las dos sabe responder, pero que se sienten menos pesadas cuando se sostienen entre dos. Y luego, sin una pelea, sin un malentendido visible, sin ningún evento concreto que lo explicara y al que poder señalar para entender qué había salido mal, una de ellas empezó a alejarse. Las respuestas a los mensajes llegaban más tarde, y cuando llegaban eran más cortas,
más funcionales, sin la calidez habitual, como si alguien hubiera bajado ligeramente la temperatura de la conversación sin que nadie lo hubiera anunciado. Los planes se cancelaban con más frecuencia, siempre con razones plausibles, siempre con la promesa de que ya quedarían otro día, una promesa que se fue vaciando de contenido real con cada repetición. La sensación de conexión, que antes era tan natural que ni siquiera era necesario nombrarla, empezó a requerir un esfuerzo que antes no existía, como intentar mantener encendida una llama con demasiado viento. La otra, la que se había quedado, la que seguía enviando mensajes con la misma frecuencia de siempre y que recibía respuestas cada vez más escasas, pasó meses intentando entender qué había pasado, revisando conversaciones antiguas en busca de algún momento en que hubiera dicho algo que pudiera haber molestado, alguna frase que en su momento le pareció inocua, pero que quizás la otra había interpretado de otra manera, preguntándose si había sido demasiado presente y agobiante, o demasiado ausente y descuidada, o demasiado algo que no lograba identificar con precisión, pero que debía de ser la razón de un cambio tan claro. La incertidumbre se fue convirtiendo en una especie de ruido de fondo constante, presente en todos los momentos en que no tenía otra cosa en qué pensar, especialmente por las noches, especialmente en esos minutos previos al sueño, donde la mente tiende a volver una y otra vez a las preguntas sin respuesta. Lo que el budismo tiene para ofrecer en esta situación específica no es una explicación de por qué la otra persona se alejó, porque eso, sinceramente, muchas veces nunca se sabe, y pretender que se puede encontrar siempre una razón lógica y clara es no entender la complejidad con que las personas nos movemos por el mundo. Lo que ofrece es una comprensión distinta sobre el tipo de dolor que genera la incertidumbre relacional y sobre qué hacer con ese dolor cuando no hay manera de resolverlo. Las personas se alejan por razones que a veces no tienen absolutamente nada que ver con la otra persona. A veces alguien se aleja porque está procesando algo propio, algo doloroso o confuso que no sabe cómo compartir o que no está listo para compartir, y la manera que encuentra de gestionar ese peso es reducir la presencia social de manera general, sin que eso sea un juicio sobre las personas concretas de las que se aleja. A veces porque su vida está cambiando de una manera que le resulta difícil integrar con las relaciones del pasado y necesita espacio para entender quién está siendo antes de poder seguir siendo la misma persona que era en esas relaciones. A veces porque las personas cambian y los vínculos que encajaban perfectamente con quienes eran ya no encajan de la misma manera con quienes se están convirtiendo, y esa falta de encaje genera una incomodidad que es más fácil gestionar con distancia que con conversación. Ninguna de estas razones hace que el dolor de quien se queda sea menos real, pero sí cambia algo en la manera de sostenerlo. Si el alejamiento no fue sobre ti, si no fue un juicio sobre tu valor o sobre lo que diste en esa amistad, entonces cargar con él como si lo fuera es llevar un peso que no te corresponde. Es añadir sufrimiento propio a una situación que ya de por sí duele suficiente. Historia 3. El vínculo que no sobrevivió a un cambio de vida. Un hombre pasó años siendo el centro de un grupo de amigos que compartía una vida muy concreta y bien definida. Misma ciudad, mismas rutinas semanales que se repetían con la comodidad de lo conocido, mismos lugares de siempre donde no hacía falta pensar dónde quedar, porque el plan era siempre el mismo. Misma manera de pasar el tiempo libre que todos habían acordado tácitamente, sin necesitar discutirlo nunca. Era un vínculo construido sobre la cotidianidad compartida, sobre la presencia física constante y sin esfuerzo, sobre la facilidad de verse sin necesidad de planificarlo demasiado, porque la vida simplemente los ponía en el mismo lugar de manera natural y repetida. Y luego ese hombre cambió de ciudad por trabajo. No fue una decisión tomada a la ligera, no fue algo impulsivo, y en principio no implicaba necesariamente perder nada de lo que había construido. Con las herramientas que existen hoy, con la tecnología que permite estar en contacto instantáneo con cualquier persona, en cualquier parte del mundo, las distancias geográficas no deberían ser
lo que separa a las personas. Eso es lo que se dijo a sí mismo cuando hizo las maletas, con esa mezcla de convicción y de esperanza con que nos decimos las cosas que queremos que sean verdad. Pero con el tiempo descubrió algo que nadie le había explicado con claridad, algo que resulta difícil de entender hasta que se experimenta en primera persona, que muchas amistades no están construidas sobre el afecto en abstracto, sobre un cariño que existe independientemente de las circunstancias. Están construidas de manera más específica y más frágil de lo que nos gusta reconocer, sobre la cotidianidad concreta que las hizo posibles, sobre verse sin esfuerzo, sobre coincidir de manera natural en los mismos lugares a las mismas horas, sobre la facilidad que viene de compartir el mismo espacio físico durante mucho tiempo y de que la vida misma cree las oportunidades de encuentro sin que nadie tenga que organizarlas activamente. Y cuando esa cotidianidad desapareció, cuando la vida dejó de crear esas oportunidades naturales de encuentro, muchos de esos vínculos, sin la estructura invisible que los sostenía, fueron también desapareciendo poco a poco, con la misma falta de dramatismo con que habían aparecido. Los grupos de mensajes seguían activos durante un tiempo, pero las conversaciones fueron perdiendo sustancia, convirtiéndose en intercambios de memes o de noticias, sin la profundidad que habían tenido antes. Los planes de visitarse quedaron siempre para más adelante, y más adelante se fue convirtiendo gradualmente en una expresión sin fecha concreta, en una intención vaga que nunca llegaba a materializarse, no porque la gente no se quisiera, eso es lo más importante de entender, sino porque el vínculo necesitaba un contexto específico para existir de la manera en que existía, y sin ese contexto no sabía cómo sobrevivir de otra manera, porque nunca había necesitado aprender. El budismo llama a esto la naturaleza condicionada de los fenómenos, pratityasamutpada en sánscrito, el origen interdependiente. Todo surge en dependencia de ciertas condiciones, y cuando esas condiciones cambian, lo que surgió de ellas también cambia inevitablemente. Una amistad que surgió de la proximidad física, que se nutrió de ella durante años, no sobrevive necesariamente a la distancia, no porque fuera superficial o poco valiosa, sino porque esa era la condición de la que dependía para florecer, y sin ella no tiene el mismo suelo en que crecer. Esto no significa que esa amistad no fuera completamente real mientras duró. Significa algo más preciso y más respetuoso, que fue real precisamente en ese contexto, que pertenecía a esas circunstancias concretas, y que honrarla bien puede significar reconocer que su forma natural era esa, sin intentar forzar una continuidad que requeriría que fuera algo que nunca fue. Historia 4. El amigo que te necesitaba en un momento difícil. Hay un tipo de vínculo que se construye sobre el dolor compartido y que tiene una calidad particular, una intensidad específica, que los vínculos construidos en circunstancias ordinarias rara vez alcanzan con tanta rapidez. Dos personas que se encuentran en un momento difícil de sus vidas respectivas, que se apoyan mutuamente mientras atraviesan algo complicado, que comparten la vulnerabilidad específica de quien está en medio de algo que no sabe muy bien cómo resolver, desarrollan entre ellas una intimidad que en circunstancias normales habría tardado años en construirse o que quizás nunca habría llegado a ese nivel de profundidad. Una mujer pasó por un divorcio difícil, de esos que dejan todo revuelto, no solo la vida práctica, sino también la imagen que tenías de ti misma y del futuro que creías que ibas a tener. Durante ese periodo se hizo muy cercana a otra mujer que también estaba atravesando algo parecido, que también estaba en ese territorio incierto de reconstruirse sin saber muy bien en qué dirección. Se veían con frecuencia, más frecuencia de la que se ven la mayoría de amigos en la vida adulta, porque las dos necesitaban ese espacio de manera genuina. Hablaban durante horas, sin el tipo de filtros que solemos usar en las conversaciones sociales ordinarias, compartiendo el tipo de vulnerabilidad que pocas veces se muestra a personas que no están atravesando algo similar, porque hay una seguridad específica en la vulnerabilidad compartida, una sensación de que la otra persona no te va a juzgar
porque también está en el suelo. Era una amistad construida, en parte significativa, sobre el dolor compartido y sobre las circunstancias concretas de ese dolor. No solo sobre el afecto, aunque el afecto también estaba, sino sobre la necesidad mutua de ese momento específico. Y luego las dos salieron del momento difícil, cada una a su ritmo y de su manera. Las vidas se fueron estabilizando. Las heridas fueron cerrándose sin desaparecer del todo. Las conversaciones de horas fueron haciéndose más cortas de manera natural, porque ya no había la misma urgencia, porque la vida ordinaria fue reclamando su espacio, y la mujer descubrió, con una mezcla de alivio y tristeza que le costó nombrar durante un tiempo, que la amistad también había cambiado, que sin el dolor compartido como base, sin la urgencia mutua de ese periodo difícil, la conexión se sentía diferente, menos inmediata, menos intensa, como si hubieran compartido una experiencia muy real y muy intensa que ya no estaba presente para sostener el vínculo de la misma manera. Lo que el budismo enseña sobre este tipo de vínculos es algo que inicialmente puede sonar duro, pero que, bien entendido, resulta profundamente liberador y respetuoso hacia lo que realmente fue. No todos los vínculos están diseñados para durar toda la vida, y reconocer eso no los hace menos reales ni menos importantes. Algunos vínculos son lo que la tradición budista podría llamar compañeros de camino, personas que aparecen en un tramo específico de tu recorrido, que te acompañan con una presencia real y valiosa mientras lo necesitas, que te dan algo que en ese momento no podrías haberte dado solo, y que luego siguen su propio camino, igual que tú sigues el tuyo. Honrar ese tipo de vínculo no significa intentar transformarlo artificialmente en algo que no fue diseñado para ser, ni forzar una continuidad que requeriría que ambas personas se convirtieran en algo diferente de lo que son ahora, que ya no están en el mismo momento vital. Significa, más bien, reconocer el regalo genuino y real que fue en el momento en que fue necesario, y soltarlo con gratitud cuando su función natural ha concluido, sin minimizar lo que dio, ni añadirle un peso de continuidad obligatoria que nunca formó parte de su naturaleza. Pausa de silencio. Quédate un momento con las historias que hemos recorrido hasta ahora, sin necesidad de hacer nada con ellas esta noche. Si alguna de ellas te ha recordado a alguien concreto, está bien. No tienes que resolver nada sobre esa persona ahora mismo. Solo deja que el recuerdo esté presente, con suavidad, mientras la música acompaña el silencio y tu cuerpo descansa un poco más.
Historia 5. La relación que no sobrevivió a quien te convertiste. Hay un tipo de pérdida relacional que es especialmente difícil de procesar y especialmente difícil de hablar con los demás, porque viene acompañada de una culpa que pocas veces se nombra abiertamente. La pérdida de un vínculo que no terminó porque algo salió mal en la relación, ni porque las circunstancias externas la hicieran imposible, sino porque tú cambiaste de una manera genuina y profunda, y ese cambio hizo que la relación ya no encajara de la misma manera que antes, que ya no te representara de la misma manera, que seguir en ella requiriera cada vez más ser una versión de ti mismo que ya no eras. Un hombre pasó años siendo parte de un grupo de personas que compartía una manera concreta de ver la vida, un conjunto de valores y de prioridades y de maneras de entender lo que importa que en aquel momento sentía como completamente propios, sin distancia crítica, sin la sensación de que estaba adoptando algo ajeno. Pero con el tiempo, a través de experiencias que lo cambiaron, de lecturas que lo hicieron pensar diferente, de conversaciones que le abrieron perspectivas que antes no tenía, de los golpes que da la vida y que tienen la capacidad de reorganizar lo que uno considera importante, de maneras que a veces resultan sorprendentes, incluso para uno mismo, fue cambiando. Sus valores evolucionaron de maneras que no había planeado. Sus prioridades se reorganizaron. Su manera de entender lo que tiene sentido y lo que no fue transformándose poco a poco, sin que hubiera un momento claro en que pudiera decir, aquí empecé a ser diferente. Y con ese cambio llegó algo que no había anticipado, la incomodidad creciente dentro de esos vínculos que antes le resultaban completamente naturales y sin fricción. Conversaciones que antes seguía con interés genuino empezaron a sentirse vacías, como si estuvieran hechas de material que ya no le resonaba de la misma manera. Dinámicas que antes aceptaba sin cuestionarlas empezaron a resultarle difíciles de sostener, no porque fueran objetivamente malas, sino porque habían dejado de encajar con quien estaba siendo. Y poco a poco, sin una decisión dramática ni una conversación definitiva, fue distanciándose, porque cada vez tenía menos en común con las personas con las que antes lo compartía todo. La culpa que sintió por ese alejamiento era específica y muy real, y tenía una forma particular que vale la pena examinar. No era culpa de haber hecho algo mal en la relación, era algo más complejo. La pregunta de si estaba traicionando a personas que lo habían querido en versiones anteriores de sí mismo, que habían estado presentes en momentos importantes, que merecían algo diferente de su parte. La pregunta de si era arrogante creer que había cambiado de una manera que las otras personas no habían cambiado. La pregunta de si tenía derecho a alejarse simplemente porque ya no se sentía en el mismo lugar cuando nadie en ese grupo le había hecho nada concreto. El budismo ofrece una perspectiva que no absuelve de la responsabilidad de ser honesto con las personas que quieres, de comunicar los cambios cuando es posible hacerlo con respeto y cuidado, pero que sí alivia parte de esa culpa específica al señalar algo que resulta más fácil de entender que de aceptar. Crecer y cambiar no es una traición a quienes te conocieron antes, es la naturaleza misma de ser humano, la expresión más directa de estar vivo y en movimiento. Las personas que forman parte de tu vida en un momento determinado te conocen en esa versión de ti, y esa versión fue completamente real. Pero tú no eres esa versión para siempre, igual que ellas tampoco son las mismas personas que eran cuando las conociste. Todos cambiamos, aunque no siempre en la misma dirección ni al mismo ritmo. Alejarse de un vínculo que ya no te representa no es olvidar lo que fue, ni invalidar lo que dio. Es reconocer honestamente que las personas que son ahora, tanto tú como ellas, tienen necesidades y afinidades distintas, y que forzar la continuidad de un vínculo que ya no encaja puede ser, con el tiempo, tan dañino para ti como para la otra persona, porque los vínculos forzados generan resentimiento, y el resentimiento destruye
lo poco que queda de lo que fue real. Historia 6. El vínculo que terminó con una pelea. Esta historia es diferente a las anteriores porque tiene algo que las otras no tienen. Un momento claro, un punto concreto en el tiempo al que señalar y decir, aquí fue, aquí cambió todo. Una pelea que terminó con lo que parecía una amistad sólida, de las que resisten cosas, de las que ya han demostrado que pueden atravesar momentos difíciles y seguir en pie. Dos hombres que llevaban más de 15 años siendo amigos tuvieron una discusión que, en el momento en que ocurrió, parecía resoluble, como tantas otras que habían tenido antes y que habían superado sin demasiado daño. ¿Habían discutido antes? Claro que sí. Como discuten todas las personas que se conocen durante mucho tiempo y que no fingen que todo siempre está bien. Pero algo en esa discusión fue diferente a las anteriores, aunque en el calor del momento ninguno de los dos habría podido decir exactamente qué. Quizás dijeron cosas que llevaban tiempo sin decirse, cosas que se habían ido acumulando debajo de la superficie de la relación durante meses o años, pequeñas fricciones que nunca habían sido del todo resueltas y que habían ido dejando un pozo de tensión que ninguno de los dos había querido reconocer directamente. Quizás el momento no era el adecuado para ninguno de los dos, que ambos estaban atravesando periodos difíciles en sus vidas respectivas que hacían todo más frágil y más reactivo de lo habitual. Quizás habían llegado a un punto en que la relación, sin que ninguno lo supiera claramente, ya no tenía la misma capacidad de absorber conflicto que había tenido antes. El caso es que la discusión no se resolvió. Los días pasaron sin que ninguno llamara al otro, y esos días se convirtieron en semanas con una facilidad que sorprendió a ambos, y las semanas en meses y los meses en el reconocimiento silencioso, nunca dicho en voz alta, de que probablemente ninguno de los dos iba a dar el primer paso. No porque ninguno quisiera hacerlo necesariamente, sino porque el primer paso requería atravesar una incomodidad que en ese momento los dos estaban eligiendo, quizás sin plena conciencia, evitar. Lo que queda después de ese tipo de ruptura es emocionalmente complicado de una manera muy específica, porque mezcla emociones que no siempre van juntas y que se contradicen entre sí de maneras que resultan difíciles de procesar. Rabia, que puede estar completamente justificada. Tristeza, que coexiste con la rabia sin cancelarla. Culpa, por las cosas que se dijeron y que no se deberían haber dicho, o por las cosas que no se dijeron y que habrían cambiado el resultado. A veces alivio, un alivio que genera a su vez más culpa, porque sentir alivio por el final de algo que también se llora parece contradictorio. Y una pregunta sin respuesta sobre si todo el tiempo anterior fue también, en cierto modo, más frágil de lo que parecía desde dentro. El budismo no tiene una respuesta simple para este tipo de situación y desconfía, en general, de las respuestas simples para las situaciones humanas que no son simples. Lo que sí ofrece es esta observación, que no resuelve nada, pero que puede aligerar algo del peso. Incluso los vínculos que terminan de manera dolorosa, con rabia y sin la resolución que a todos nos gustaría, fueron completamente reales mientras duraron. Que el amor, el cariño, la complicidad, el apoyo mutuo que estuvo presente durante 15 años no queda invalidado retroactivamente por cómo terminó la relación. Que una relación no se mide únicamente por su final, de la misma manera en que una vida no se mide únicamente por cómo termina. Y ofrece también algo más difícil y más valioso: la posibilidad, que no la obligación ni la urgencia, de soltar el resentimiento con el tiempo, no porque la otra persona lo merezca necesariamente, no como un regalo que se le hace a ella, sino como un acto de cuidado propio. Porque cargar con resentimiento de manera indefinida es un peso que te pertenece a ti, que vives en tu cuerpo y en tu mente, no en el de la persona hacia quien lo sientes. Historia 7. El vínculo que terminó con una muerte
Hay una forma de pérdida relacional que es cualitativamente diferente a todas las demás, que no cabe dentro de ninguno de los esquemas habituales de alejamiento o transformación o distancia, y que merece ser nombrada con el cuidado que merece. La pérdida de alguien que se fue de manera definitiva, no por una decisión, no por el tiempo, no por circunstancias que podrían haber sido distintas, sino por la muerte. Cuando alguien que formaba parte de tu vida muere, el duelo tiene una dimensión que ninguna otra pérdida relacional comparte, una que lo hace diferente de maneras que a veces resultan difíciles de articular incluso para quien las vive. La imposibilidad absoluta del cierre. No hay posibilidad de reencontrarse más adelante cuando las circunstancias sean mejores. No hay posibilidad de resolver lo que quedó sin resolver, de decir lo que no se dijo, de escuchar lo que nunca se llegó a escuchar. No hay posibilidad de que las circunstancias cambien y que el vínculo pueda transformarse en algo nuevo. Solo hay lo que fue, congelado definitivamente en el momento en que esa persona dejó de estar, y la pregunta de cómo seguir adelante con eso. El budismo tiene más que decir sobre la muerte que casi cualquier otra tradición filosófica o espiritual, precisamente porque no la evita, ni la romantiza, ni la convierte en un eufemismo manejable, sino que la coloca directamente en el centro de la comprensión de lo que significa estar vivo. La impermanencia, anicca, es también y fundamentalmente la impermanencia de la vida misma. El duelo es la experiencia más directa, más inmediata y más brutal de esa verdad que generalmente mantenemos a distancia hasta que no podemos hacerlo más. Lo que el budismo ofrece frente al duelo no es consuelo fácil ni promesas reconfortantes sobre lo que viene después de esta vida, porque eso sería sustituir el dolor real con una narrativa que puede o no ser verdad. Ofrece principalmente una invitación a sostener el dolor sin huir de él, a darle el espacio que necesita sin apresurarse a superarlo, a reconocer que ese dolor es proporcional al amor que existió y que intentar apresurarse a resolverlo o a buscar una resolución prematura es, en cierto modo, no honrar la magnitud de lo que se perdió. Una de las enseñanzas más profundas que he encontrado en la tradición budista en relación a este tema específico es esta: el amor que sentiste por alguien que ya no está no desaparece con su muerte, no se va a ningún lado, solo cambia de forma. De la misma manera en que todo cambia de forma, pasa de ser un vínculo activo, recíproco, cotidiano, con una presencia física y una voz y un número de teléfono al que llamar, a ser algo que vive dentro de ti, que se ha incorporado a quien eres, que aparece en la manera en que piensas sobre ciertas cosas, en los valores que llevas contigo, en las pequeñas decisiones cotidianas que tomaste en parte porque esa persona existió en tu vida y te dio algo que de otra manera no habrías tenido. Eso no hace que sea menos doloroso, pero sí hace que sea menos vacío. Historia 8. El vínculo que todavía no sabes si ha terminado. La última historia de esta noche es diferente a todas las anteriores, porque es la más incierta de todas, y la incertidumbre, en el contexto de las relaciones humanas, es a veces el estado más difícil de sostener. Es la historia de alguien que tiene en su vida un vínculo que no sabe si ha terminado o si simplemente está en una pausa que podría ser permanente o podría no serlo. Alguien con quien la conexión fue profunda y real, con quien compartió cosas que importaron, pero que por razones que no están del todo claras, ha dejado de estar presente de la misma manera. No hay una ruptura definitiva, no hay una despedida que ponga un punto final reconocible. Solo hay un silencio que se ha ido alargando más de lo que ninguno de los dos habría dicho que era posible en algún momento anterior. Y la pregunta que acompaña a ese silencio, de manera constante: ¿debo intentar recuperar esto activamente o debo dejarlo ir y aceptar que quizás ya fue?
Esta es probablemente una de las situaciones más comunes en las relaciones humanas adultas y una de las más difíciles de navegar, precisamente porque no tiene una respuesta universal aplicable a todos los casos y porque la respuesta correcta, si existe una, depende de variables que solo tú puedes evaluar desde dentro de esa relación específica. Hay vínculos que están en esa pausa silenciosa por razones circunstanciales, por periodos difíciles que ambas personas están atravesando de manera simultánea y que florecerían de nuevo con naturalidad si alguien tomara la iniciativa de romper el silencio, si alguien enviara ese mensaje que los dos están esperando que el otro envíe. Y hay vínculos que están en ese silencio porque algo se agotó de manera real, porque la relación llegó a un punto en que ya no tenía hacia dónde crecer, aunque ninguna de las dos partes haya querido decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta lo hace definitivo de una manera que el silencio no hace. Lo que el budismo puede ofrecer frente a esta incertidumbre específica no es la respuesta a qué hacer con ese vínculo concreto, porque eso, genuinamente, solo lo sabes tú. Lo que puede ofrecer es algo más fundamental y más inmediatamente útil para esta noche. Que tu paz ahora mismo, tu capacidad de descansar esta noche, no tiene que depender de resolver esa pregunta antes de dormir. Que la incertidumbre sobre el futuro de un vínculo no invalida ni borra lo que ese vínculo ha sido hasta ahora, independientemente de lo que ocurra después. Y que la calidad de lo que viviste con esa persona, la realidad de lo que compartieron, no está en juego mientras decides qué hacer o mientras el tiempo decide por los dos. Pausa de silencio. Deja que todas estas historias se asienten despacio dentro de ti, sin necesidad de extraer ninguna conclusión urgente esta noche. Permite que tu cuerpo descanse con todo esto. No hay ningún vínculo que tengas que resolver antes de dormir. Solo esto, solo la música, solo el silencio.
la aceptación, que no es resignación. Hemos recorrido esta noche 8 historias distintas sobre vínculos que se transforman, que se alejan, que terminan de maneras diferentes, algunas silenciosas y graduales, algunas abruptas y dolorosas, algunas definitivas y algunas todavía inciertas. Y quiero terminar con algo que me parece importante aclarar, porque la palabra aceptación, en este contexto, puede prestarse a una confusión que haría perder lo más valioso de todo lo que hemos explorado. Aceptar que los vínculos son impermanentes, que las personas vienen y van de tu vida, que incluso las relaciones más profundas y más importantes pueden transformarse hasta ser irreconocibles, no significa que tengas que ser indiferente a esas pérdidas. No significa que tengas que apresurarte a superar el dolor que generan, ni que tengas que fingir que lo que se fue no importaba, ni que tengas que alcanzar un estado de ecuanimidad budista perfecta antes de que se acabe el vídeo. La aceptación budista no es resignación pasiva ante lo inevitable. No es decirte a ti mismo que todo pasa y que por tanto nada importa realmente. No es una estrategia para anestesiarte frente a lo que duele. Es algo mucho más activo y mucho más honesto que eso. Es la capacidad de reconocer la realidad tal como es, incluyendo el dolor que esa realidad genera, sin añadir a ese dolor la capa adicional de la resistencia constante, del por qué tuvo que pasar esto, del debería haber salido de otra manera, del si hubiera hecho algo diferente, todo sería distinto. El dolor de perder un vínculo es real, es completamente legítimo y no necesita que lo racionalices ni que lo justifiques con ninguna filosofía, ni que lo proceses de una manera específica para tener derecho a existir dentro de ti. Lo que el budismo ofrece, a través de la comprensión de la impermanencia, no es una manera de no sentir ese dolor, no es una técnica para anestesiarse, es una manera de sostenerlo sin que te destruya, de entenderlo como parte inseparable e inevitable de lo que significa haber amado de verdad, de haber tenido vínculos reales con personas reales y de seguir caminando con ese dolor, con el tiempo, hacia algo diferente de lo que eres ahora mismo. Porque las personas que han pasado por tu vida, incluso las que ya no están, incluso las que se fueron de maneras que todavía duelen, forman parte de quien eres ahora mismo. Sus huellas permanecen en ti, aunque ellas no estén, en la manera en que piensas, en las cosas que valoras, en las heridas que todavía sanan y en las que ya sanaron, en las cosas que aprendiste sobre ti mismo precisamente a través de esos vínculos. Y eso, a su manera, es también una forma de permanencia que la impermanencia no puede tocar. Si todavía estás escuchando, has recorrido esta noche 8 historias distintas sobre pérdidas relacionales de tipos muy diferentes. Amigos de la infancia que se alejaron con el tiempo sin que nadie lo eligiera. Vínculos que no sobrevivieron a los cambios de vida. Relaciones que terminaron con una pelea sin resolver. Amistades que nacieron del dolor compartido y que cambiaron cuando ese dolor se fue. Personas que se alejaron sin explicación. Vínculos que no sobrevivieron a quien te convertiste. Y pérdidas definitivas, irreversibles, que ningún tiempo puede cambiar de la misma manera que cambia todo lo demás. Detrás de todas esas historias hay una sola verdad, expresada de maneras distintas pero apuntando siempre al mismo lugar, que los vínculos son vivos, que lo vivo cambia y que el amor que sentiste por alguien no desaparece cuando esa persona ya no está de la misma manera en tu vida. Solo cambia de forma. Se convierte en algo que llevas dentro, que forma parte de quien eres, que sigue estando presente aunque la relación haya terminado. Esta noche no tienes que resolver nada sobre ningún vínculo concreto de tu propia vida. Solo descansa con la idea de que lo que fue real, independientemente de lo que ocurrió después, independientemente de cómo terminó, y que eso, con el tiempo, es suficiente. Si esta noche te ha acompañado, hay otro vídeo en este canal que continúa desde aquí,
sobre cómo encontrar paz cuando la vida no tiene la forma que esperabas. Te espera aquí cuando lo necesites. Por ahora, deja que la música continúe. Deja que tu cuerpo descanse. No hay ningún vínculo que tengas que resolver esta noche. Solo esto, solo ahora.